Hola, bienvenidos una vez más a otro episodio de mi canal, bienvenidos a los 3 canales y seguimos con el bloque 1, civilizaciones imposibles, y hoy vamos a descubrir la ciudad de Teotihuacán. Es una ciudad en México enorme, de las más grandes que se han encontrado, y además tiene 2 pirámides, una que es la pirámide del Sol, muy grande, y en el otro extremo al final la pirámide de la Luna, enorme también pero un poquito más pequeña. Veremos esa construcción con esa geometría sagrada, esa orientación a las estrellas, en este caso a las Pléyades y a la constelación de Sirio, donde reflejan esos constructores ese gran conocimiento astrológico que para la época, según la historia oficial, pues no deberían poseer. No solo eso, sino la tecnología de construcción y, una vez más, la pirámide. Toda la antigüedad, todo el mundo estaba conectado y todo tenía forma de pirámide. Era la estructura por excelencia a nivel mundial. Parece ser que había una humanidad conectada, donde la pirámide era el centro religioso de adoración a esos dioses a los cuales se adoraba, que se decía que venían de los cielos y que dieron ese conocimiento a los hombres. Y también veremos en la segunda parte de este vídeo las ruinas sumergidas de Yonaguni. En esas ruinas, una vez más, bajo del agua, como el lago Titicaca, como otras civilizaciones que están bajo el agua en varios lugares del mundo, que estas ruinas bajo el agua también tienen forma de pirámide escalonada. Esas ruinas sumergidas estuvieron fuera del agua en torno a hace unos 10.000 años. Todo apunta de que, como que hubo un diluvio universal, todo quedó cubierto por el agua, todo se recolocó en su sitio y algunas zonas quedaron inundadas, otros mares quedaron destapados. Hubo algo muy fuerte, una catástrofe como se cuentan en muchísimas culturas antiguas, donde se dice que hubo un diluvio, y este diluvio también se refleja en escritos sagrados como la Biblia y otros textos, y parece ser que quedó todo cubierto y algunas ruinas de estas civilizaciones antiguas han quedado pues cubiertas por el agua y otras pues destapadas, como las ruinas, como muchas otras ruinas que hemos visto aquí. Y seguimos con el bloque 1, civilizaciones imposibles, el legado de los dioses, y espero que os guste, ¿de acuerdo? Dentro vídeo. Teotihuacán, la ciudad de los dioses. La ciudad de Teotihuacán, ¿fue solo una metrópolis prehispánica o un legado de dioses civilizadores? Teotihuacán se ubica en el altiplano central de México y fue una de las mayores ciudades del mundo antiguo. En su momento habitaban 250.000 personas. Su origen es un misterio, pues aunque floreció entre los siglos I y 7 después de Cristo, no se sabe con certeza quiénes la construyeron. Los mexicas siglos después la encontraron en ruinas y la nombraron Teotihuacán, que significa lugar donde los dioses fueron creados. Hay expertos que, en función de las alineaciones estelares que presenta la ciudad, estiman que se erigió hace 3.400 años. Si fuera así, sus constructores serían los olmecas, una cultura que surgió de la nada pero que nos legó el misterio de sus capacidades arquitectónicas. Solo sabemos que en la ciudad se edificaron templos sobre templos, perdiéndose el rastro de sus constructores, dejando enigmas insolubles como el de la mica que recubre los pasadizos y cámaras internas de la pirámide del Sol, mica que nadie sabe cómo llegó hasta allí, ya que procedía desde Brasil a 3.200 kilómetros de distancia, o enigmas que la relacionan con la pirámide de Keops, pues ambas muestran que sus autores ya conocían el valor exacto del número pi, o enigmas como el del Sufín. Hace 1200 años, 7 siglos antes de la llegada de Colón a América, los habitantes de Teotihuacán abandonaron la ciudad y la dejaron desierta. Nadie sabe por qué lo hicieron, por qué huyeron de allí, como si supieran que había llegado el tiempo de devolverla a los dioses.
señalan las leyendas que aquí nacieron el sol, la luna y el tiempo. Uno de los aspectos más fascinantes es su urbanismo. Su diseño se basa en un plan geométrico preciso alineado con puntos cardinales y cuerpos celestes. Precisamente, las dos principales construcciones de esta legendaria y gigantesca ciudad son las pirámides llamadas del Sol y de la Luna. La pirámide del Sol es enorme, cada uno de sus lados mide 228 metros, tiene una altura de 65 metros y es, después de la gran pirámide de Keops, la más grande construida por el hombre jamás. La otra, la pirámide de la Luna, se eleva a 42 metros. La ciudad está dividida en 4 sectores, como 4 son los puntos cardinales que querían señalar. Su arteria principal, la llamada Avenida de los Muertos, que la atraviesa de norte a sur, tiene 45 metros de ancho y se extiende con una perfecta línea recta a lo largo de 3,2 kilómetros, y lo hace con una desviación de su eje de 15 grados hacia el este, hecho singular pero no casual. Esa desviación indicaba una orientación hacia el ocaso de la constelación de las Pléyades. Es más, algunos expertos han identificado la Avenida de los Muertos con un hipotético eje que marca en cada extremo 2 puntos estelares, Sirio y las citadas Pléyades. Es como si sus constructores hubieran querido reflejar en la Tierra un planisferio celeste en el cual jugaron un papel fundamental estas dos estrellas que han protagonizado mitos y leyendas en casi todos los pueblos antiguos. Las calles de la ciudad parecen formar un patrón basado en el calendario mesoamericano de 260 días, y hay indicios que sus edificaciones servían como marcadores para el movimiento del sol y la luna en el cielo. La Avenida de los Muertos era una hilera de estanques que estaban conectados entre sí, siempre llenos de agua, el agua que descendía a través de las esclusas de la pirámide de la luna. Y es que en realidad esta ciudad fue antaño una obra tanto ceremonial como hidráulica, una obra perfecta. Teotihuacán era un centro religioso y ritualístico. Se han encontrado restos humanos en ofrendas, lo que sugiere sacrificios para las deidades. En la base de la pirámide del Sol, en donde hallaron en sus cimientos los restos de 60 hombres que habían sido sacrificados y enterrados vivos. Probablemente eran guerreros inmolados en honor de los dioses en rituales sangrientos, cuyo sentido seguimos ignorando hoy, pero que con seguridad sigue oculto bajo las moles pétreas. Entre los dioses más importantes estaba Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, el dios Kukulcán también en otras civilizaciones, asociada con el conocimiento y no por casualidad. También es el que se veneraba en la famosa ciudad de Chichén Itzá, a 1432 kilómetros de allí, dando testimonio una vez más de que en la antigüedad todo estaba conectado y la pirámide era el edificio por excelencia. Ahora, entrando en el terreno de lo especulativo, algunos teóricos han relacionado a Quetzalcóatl con la idea de un visitante de otro mundo. Se ha señalado que en los murales teotihuacanos aparecen figuras antropomorfas con posibles representaciones de seres celestiales. Algunos investigadores sugieren que la ciudad pudo haber sido construida siguiendo indicaciones de seres superiores o incluso que funcionó como un punto de contacto entre humanos y visitantes de otros mundos. Teotihuacán sigue siendo un enigma. Lo que es innegable es su precisión matemática, su alineación con las estrellas y su importancia como centro cultural y religioso. Una vez más, vemos cómo el contacto con esas entidades, con esos supuestos dioses, ha legado un conocimiento imposible para la época, y estas ruinas son la prueba de que estuvieron aquí. Las ruinas sumergidas de Yonaguni. Dicen que la historia la escriben los vencedores, pero ¿qué pasa con los vestigios que quedan bajo el mar? ¿Y si lo que llamamos el principio de la civilización no es más que un reinicio después de algo mucho más grande? Hoy en este episodio viajamos a las profundidades del Pacífico, al suroeste de Japón. Allí, entre corrientes traicioneras y un silencio abismal, descansan las ruinas sumergidas de Yonaguni. Fue en 1986 cuando un buzo local
explorando las costas de la isla de Yonaguni, descubrió lo impensable: una gigantesca formación de piedra con ángulos perfectos, terrazas, escalones y lo que parece ser una pirámide escalonada de más de 50 metros de largo y 20 de alto. Los científicos que han examinado los restos han averiguado que el lugar en el cual está dicha pirámide sumergida estuvo sobre la superficie hace algo más de 10.000 años. ¿Una simple formación natural o el último susurro de una civilización olvidada? El doctor Masaki Kimura, geólogo marino japonés, ha dedicado más de 20 años a estudiarla y su conclusión es contundente. Esto no lo hizo la naturaleza, esto lo construyó el hombre hace más de 10.000 años. Pero aquí viene el verdadero misterio. Hace 10.000 años, según los libros de la historia, no existía ninguna civilización capaz de esculpir piedra, ni mucho menos levantar estructuras a esta escala. La humanidad, dicen, apenas salía de las cuevas. Entonces, ¿quién lo hizo? Algunos investigadores han empezado a hablar de una cultura perdida, una civilización anterior al diluvio de la que hablan las leyendas, como por ejemplo la Atlántida o el misterioso continente de Mu, donde ya hemos visto anteriormente en el canal, que según las tradiciones orientales fue tragado por las aguas del Pacífico tras una gran catástrofe global. ¿Podría Yonaguni ser una ciudad de aquella humanidad? ¿Una que dominaba la geometría, la astronomía y la arquitectura ciclópea? Hay quienes sugieren que se trataba de un centro ceremonial o quizás de observación astronómica. ¿O por qué no ambas cosas? Claro, la ciencia oficial se mantiene escéptica. Geólogos tradicionales aseguran que todo se debe a la erosión natural, pero hay líneas rectas, plataformas simétricas, canales y hasta lo que parecen símbolos grabados. Si fuera solo una rareza natural, ¿por qué otras estructuras similares se han reportado en lugares como India, Cuba o el Mediterráneo? ¿Será que bajo nuestros océanos se oculta la verdadera historia de la humanidad? El agua ha sido siempre símbolo de limpieza, de renacimiento. Quizás el mar, en su inmensidad, guarda los secretos de un mundo anterior al nuestro, uno que cayó y del que nosotros somos solo el eco. Quizá, solo quizá, Yonaguni no sea una anomalía, sino una advertencia. Gracias por sumergirte conmigo en este misterio y nos escucharemos en los próximos episodios, donde lo imposible a veces es simplemente lo olvidado. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por escuchar y no os perdáis mis próximos vídeos. Hasta pronto, amigos.